Yo me llamo María Isabel Céspedes Ávila. Soy palomita de la estación. Tengo 78 años. Yo entré a trabajar ahí de 20 años. Y ahora tengo 78. ¿Cómo llegó a ser palomita de la estación del tren de Curicó? A mí me metió mi abuelita. Es que ahí trabajó mi bisabuela. Trabajó mi abuelita, mi mamá y yo. Estoy ahora. Y mi cuñada. Entonces, esto era como un clan, como se dice, familiar. Mire, qué bonito. Familiar. Supongamos la mamá metía a la hija, la hija metía a otra hija de ella y así se iba escalando. Y además de introducirla en el trabajo y el oficio que hacían, que eran vendedoras de tortas, ¿qué otra transmisión le hizo ella? Además de ella, ¿cuáles eran las condiciones que usted tenía que reunir para ser una palomita de la estación? No nos los ponían condiciones, pero nosotros sabíamos que teníamos que andar limpia, ordenada, tener su canasto limpio, porque a veces de ferrocarriles venían los dirigentes y teníamos que estar ¿Y qué rol cumplía Ferrocarriles en ese sentido? ¿Por qué ellos fiscalizaban esa parte? Yo creo que tiene que ser por el comportamiento, porque lo principal ahí tenía que ser el comportamiento, porque la persona que no se hacía problemas se iba para afuera. O sea, si usted me cuenta que no cualquiera persona podía entrar. No. Ahí había que regirse por un reglamento. Sí, por un reglamento. ¿Dependía de ellos que usted pudiera trabajar ahí? Sí, pues si ellos me aceptan, yo podría entrar a trabajar, y si no, no nomás, pues, porque en ese tiempo uno entraba como reemplazante. Ya. Y eso se da, había una directiva, y esa directiva iba a dar el aviso a Santiago, Ya. que tenía una reemplazante. Porque ustedes estaban organizadas, tenían un sindicato. Un sindicato, sí. Tenían presidenta y puras mujeres. Sí, puras mujeres. ¿En qué año organizaron ese sindicato? En el año 1937. ¿Y cuál era la forma y organización para que todas pudieran vender en la estación de Curicó? ¿Cuál era la forma de que todas pudieran vender? ¿Cómo se organizaban? Claro, que no quedara ninguna sin vender las tortas. No, el problema no era tanta como los trenes eran largos en esos años. Ajá. Nosotros los repartíamos. Perfecto. Los repartíamos. Lo íbamos por lo menos atendíamos a este lado, o si no la otra se iban para el otro lado. Como quisiera uno, a donde encontraba más la posibilidad de vender. Ya. Claro, porque si estábamos todos aquí, a este lado, y al otro lado no había nadie, po. Entonces, así los repartíamos. La que quería irse para el otro lado se iba para el otro lado, po. Tomaban todo lo que eran los costados del tren. Sí. ¿Y recuerda quién o quiénes las nombraron palomitas? ¿O por qué las nombraron, claro. palomitas? ¿Por qué les pusieron ese nombre? Yo creo que tiene que ser por la vestidura. Porque éramos todos de blanco. Todos de blanco. Y teníamos que andar bien ordenada. El canasto, en esos años, la torta no se vendía como se vende ahora en paquete. La torta se vendía suelta. Y nosotros teníamos que tener bolsas de papel para poder lo que quería llevar el pasajero. Y eso Sí. era una parte de la transmisión también al agregarse, ingresar ustedes como palomitas, también es una parte de la transmisión, ¿no? Que les enseñaran a
ordenar las tortas, Sí, pues. a tapar, a ordenar el canastito, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros teníamos que usar un paño, pero impeque, blanquito, porque las tortas eran sueltas, que es y se les colocaba un elástico alrededor del canasto. Y cuando nosotros salíamos o veníamos a la casa, el canasto quedaba cerrado con la silla así encima para que no se fueran a robar las tortas. Bueno, que como había guardia, ellos tenían que vigilar. ¿Hasta el día de hoy es así? No. Ahora nosotros guardamos los canastos. No es igual que antes. ¿Ya tienen un lugar donde puedan guardar sus canastitos? Sí, tenemos un lugar. Eso se los da también la estación, ¿verdad? Ferrocarriles. Sí, ahí los dio un lugar, pero estamos súper mal ahí donde estamos. ¿Y por qué usted cree que debiesen ser declaradas Patrimonio Cultural de Vivo de acá de Curicó? Por los años y la tradición. Por los años y la tradición. En esos años, cuando se empezó a trabajar las tortas curicanas, se empezó con la Montero. Y la Montero a ellas les pasaba, a todas, les pasaba un tanto de torta, y lo que vendieran ellas venían después en la tarde a buscar la plata. ¿Cuántas tortas vendió usted y todo? Y ahí tenía que dar la cuenta y se lo llevaba. Así se empezó a trabajar. ¿Habían varias pastelerías que las abastecían a ustedes? Sí, había. Nómbreme algunas. A ver, Mire, estaba la Nacional, la Chile, la que estaba en Prada, la Palais. O sea, no era exclusividad de una sola pastelería. No. Y también estaba una que había en Yungay, que cuando me acuerdo que era una panadería y empezó a hacer torta. También teníamos la torta de Tito, que le decían Tito al dueño. Tuvimos varias proveedores, sí. Mire, entonces, ¿nunca han tenido problemas con Ferrocarriles para poder seguir ejerciendo su oficio? No. ¿Siempre han tenido el apoyo de ellos? Sí, porque incluso una vez los tocó de ir con mi cuñada a hacer un reclamo a Santiago y lo atendió el gerente general de Ferrocarriles y él, muy amable, lo atendió así, súper bien, y ahí incluso los preguntó que cuántas eran las que quedamos y si estábamos quedando pocas, que se podían reintegrar más, ¿sí? Entonces eso quiere decir que podemos continuar este oficio por mucho tiempo más. Sí, por mucho tiempo más.